Un algoritmo secreto bloqueó a Seo Jin el acceso a su trabajo, acusándola de riesgo reputacional, sin explicación. Detrás del sistema estaba Heijin, su propia jefa de RRH, que usaba proxies como silencio en Slack o no asistir a cenas para vetar empleados. Pero un auditor forense, John Ho, decidió abrir la caja negra y seguir los logs hasta el final. Y créelo, lo que descubrieron obligó a toda la corporación a rendir cuentas. La tarjeta de acceso de Seo Jin parpadeó en rojo dos veces antes de emitir ese sonido sordo que nunca había escuchado en los 3 años que trabajaba en Hansong Group. El torniquete del edificio H, en el centro corporativo de Gangnam, se mantuvo inmóvil. Miró su reloj, 08:39. Volvió a pasar la tarjeta. La misma luz roja, la misma negación. Una empleada de logística la observó desde el escáner de paquetes, sin decir nada. No hacía falta. El lector mostraba en la pantalla superior, en letras estáticas, Access Denied, Loyalty Score bajo. El mensaje no venía con explicación ni opción. Una sensación de calor se le subió al pecho. Pensó en un error del sistema, en mantenimiento, en una actualización. Pero cuando revisó su teléfono, el golpe fue más frío que el lector. A las 08:41, su correo corporativo había recibido un mensaje automático de HR Systems. Su puntuación de integridad reputacional ha caído por debajo del umbral aceptable. Se suspende temporalmente su acceso físico y a recursos críticos. No intente forzar ingreso. Contacto HR Legal. Era la primera vez que veía esa expresión escrita, aunque la había escuchado en pasillos, en cafeterías, en los murmullos incómodos cuando alguien desaparecía sin despedirse. Puntuación baja, silencio administrativo, tarjeta negra. Palabras que nadie confirmaba. Hasta ahora. Seo Jin sintió un temblor seco en las manos. No miedo, todavía, más bien una ira contenida y la urgencia de entender. ¿Por qué ella? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo había activado? El sistema la acababa de expulsar de su mundo sin permitirle explicarse, y lo más grave, no había recurso inmediato. Intentó acceder desde su portátil, VPN bloqueada, Outlook caído, el calendario en blanco, sin un solo evento. Era como si su perfil hubiera sido borrado en silencio. Entonces escribió a Do-kyung, ingeniero de sistemas, por Telegram, usando su celular personal. Un solo mensaje. ¿Pasa algo en sistemas? Estoy bloqueada. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. No escribas desde ningún canal de Hansong. Se llama Quiet Index. Es automático. No existe oficialmente. Pero te vetaron. Junto al mensaje venía una captura de pantalla tomada desde una consola de monitoreo. En la parte superior, su número de empleado. Abajo, un bloque de datos crudos. Risk Score igual a 0.41. Deny Access igual a 1. Top Features, Slack Silence Ratio, Media Mentions Probability, After Hours Email Delta. En el pie de página, Proveedor, Midday Analytics, Contrato, SOW Quiet Index V2.pdf. Todo en esa imagen hablaba de algo muy real, demasiado real. Un sistema paralelo al organigrama, una red invisible que decidía quién merecía pasar la puerta y quién no. Seo Jin guardó la imagen, se alejó del edificio y tomó el metro hacia su departamento sin mirar a nadie. En el vagón, con la vista clavada en las ventanas oscuras, comenzó a trazar mentalmente los movimientos de los últimos meses. Reuniones canceladas, silencios largos en Slack, una solicitud de licencia médica para cuidar a su madre. ¿Eso contaba como bajo compromiso? ¿Eran esas las señales que Quiet Index convertía en castigo? Ya en casa, abrió su laptop personal. Tenía una carpeta, Compliance Backups. Allí había almacenado todo lo que alguna vez le pareció ambiguo, riesgoso o fuera de norma. Manuales internos, capturas de pizarras, correos archivados en .ml. Entre ellos encontró un informe de auditoría interna que ella misma había revisado 6 meses antes. En la sección 4.3, bajo tecnologías exploratorias, se leía: se propone analizar un régimen de autorización dinámica basado en señales reputacionales, con ayuda de proveedores externos. En ese momento lo interpretó como otra iniciativa de HR. Ahora, entendía que era una semilla.
El día transcurrió con un silencio que dolía. Nadie del equipo le escribió, ninguna llamada. En la red interna de empleados, su perfil aparecía como no disponible. Esa ausencia la sentía como una amputación lenta. Su mente volvió al mensaje de Do-kyung, no aparece en organigramas. ¿Quién autorizaba entonces su activación? ¿Quién decidía qué cuenta bloqueaba el sistema? A las 23:18, su celular vibró. Una notificación de calendario, enviada por el asistente ejecutivo de finanzas. Reunión de emergencia, lunes, 9 a.m., sala 15FA, tema reorganización. El convocante, Byung-ho, CFO, uno de los nombres más temidos en Hansong. Formal, inaccesible, implacable. 3 minutos después, a las 23:21, otro mensaje. Esta vez directo desde el correo personal de Hejin, su jefa y directora de recursos humanos. Tómate el fin de semana. Lo mejor es no agitar el agua. Estamos revisando todo. Confía. Pero Seo-jin ya no confiaba. Cerró el correo, respiró hondo y escribió a Do-kyung. Si esto es un índice, tiene logs. Si tiene logs, alguien firmó. Mañana los quiero ver. Pasaron 3 minutos antes de recibir una respuesta. Solo una frase. El lunes llegan auditores forenses, no de HR. Consejo Ejecutivo pidió intervención directa. Y un archivo adjunto, la imagen de un encabezado interno filtrado con el asunto. Corporativo, puntuación secreta Mebeta, auditor forense cambia todo. Seo-jin se quedó mirando esa línea, incapaz de moverse. Un título tan limpio que parecía redactado para un reportaje o un expediente. Era real. Alguien en lo alto también había sentido el peso de esa tarjeta roja. Quizás ese lunes todo cambiaría, o quizás no, quizás era solo el comienzo de un protocolo aún más oscuro. Apagó la pantalla, no dormía, pero tampoco pensaba. Solo se repitió una frase que ya no era un pensamiento, sino una orden interna. Entras, entiendes, limpias tu nombre. Y si fallas, pensó sin decirlo, pierdes todo. Incluso la salud de tu madre. Do-kyung la citó en una cafetería sin logos, en un segundo piso anodino, a 2 estaciones de metro del edificio Hansong. El lugar tenía mesas de madera sin brillo, vasos térmicos sin marca y una ventana orientada a ningún lado. Era perfecto para no dejar rastros. Seo-jin llegó puntual. Do-kyung ya tenía la laptop abierta y un papel impreso sobre la mesa doblado en 3. No dijo hola. No te voy a reenviar esto, míralo y memoriza lo que puedas. El papel era una impresión de consola técnica. En la parte superior se leía una llamada a API. Access/score/employee ID equals 4217/gate/H7. Debajo, HR/override/emp equals 4217/reason equals rumor control. Seo-jin reconoció su número de empleado, su puerta habitual de entrada y algo peor, el campo override usado para forzar decisiones fuera del algoritmo. En el diagrama a la derecha, una red de flechas unía el lector de QR de acceso, el directorio de empleados de RH y un microservicio alojado en la nube de Midae, Quiet Index/Score. Esto no es un piloto, Seo-jin, está corriendo desde abril. El KPI del contrato es ridículamente claro, menos prensa negativa, menos quejas internas formales. ¿Y eso cómo se mide? Do-kyung señaló una línea con subrayado en marcador verde. Feature Top, Slack, Silence, Ratio, Media, Mentions, Probability, After Hours Email Delta. Usan proxies, conductas observables que correlacionan con lo que ellos llaman riesgo reputacional. En otras palabras, si no hablas en chats, si sales en medios o si envías correos tarde, eres un problema potencial. Seo-jin apretó la mandíbula. ¿Y con eso basta para negarte el acceso físico? Sí, se llama hard deny, literalmente sin revisión humana. Sacó su propio teléfono y abrió un correo archivado con fecha de hace 5 meses. Asunto, riesgo de proveedores, prensa. Era un intercambio con Sun Woo, su jefe entonces, donde ella había rechazado alterar un informe para minimizar un incidente de una empresa tercerizada. La última línea de Sun Woo se había quedado clavada en su memoria. No es falta de competencia, es falta de espíritu corporativo. Volvió al papel.
En la consola, debajo de la estructura API, había un bloque de configuración. Calibration Data Path /MNT /data QIndex /v2 labels. Dokyun abrió una carpeta desde su disco cifrado. Aparecieron varios archivos .csv. En uno de ellos, empid label source of label. Había 20 filas con empleados marcados como negativos. En la tercera columna, el origen. HGene Manual Override. Seo-jin tragó saliva. ¿Ya? ¿Ya? ¿Mi jefa? Dokyun se encogió de hombros sin dramatismo. Dice Override. Puede haber más gente detrás, pero su firma está ahí. En otro CSV, una columna llamada Seed List incluía IDs de empleados utilizados para entrenar la versión inicial del modelo. Uno de los nombres asociados al ID 0081-CLJ1 era conocido, Ji-won, su antiguo tutor en el equipo de compliance, el hombre que le había enseñado a detectar conflictos de interés y cómo documentar riesgos sin ser notada. Seo-jin sintió una mezcla fría de náusea y decepción. No sabía si lo que dolía más era que el sistema la hubiera marcado como riesgo o que quienes lo alimentaban eran personas que habían afirmado protegerla. Pagaron en efectivo. Salieron sin despedirse. A las 3:44 su celular vibró. Era Hye-jin, llamada de voz, no mensaje. Respondió. Seo-jin, necesito que escuchemos sin dramatizar. La compañía se reestructura. Tu rol, como tal, desaparecerá. Hay una compensación sólida si firmas el NDA. Podemos hacerlo limpio. La voz sonaba tersa como siempre, pero el tono estaba un grado más bajo, como si supiera que el discurso no iba a funcionar. ¿Por qué justo ahora?, preguntó Seo-jin. No es contra ti, son engranajes, no personas. Has entendido mal las señales. El sistema no miente. Y luego, como si leyera de un guión. Los modelos son neutrales. Si tu perfil resultó marcado, es porque hay patrones que no alinean con los valores actuales. Colgó antes de responder. Se quedó mirando la pantalla del celular y luego volvió al archivo de características del modelo. Las 3 variables con mayor peso eran Off Hours Email Delta, Vendor Meeting Without Ticket, Slack Silence Ratio. Cada una era una rutina suya. Trabajar tarde, evitar eventos fuera de horario, reunirse con proveedores en modo informal para evitar demoras de aprobación. El modelo no era neutral, era un espejo torcido que confundía flexibilidad con riesgo. A las 16:12, un correo de Legal Affairs entró con asunto seco. Recordatorio, no copiar, descargar ni compartir información clasificada, NDA 17. Y a las 16:20, el portero dejó un sobre sellado en su buzón. Adentro, una citación impresa para el lunes. Sesión técnica, análisis forense, sala 15F, 9 AM. En la esquina superior, impreso en relieve, John Ho, Dairelion Forensics. El corazón de Seo-jin dio un salto. John Ho había trabajado con él 3 años atrás en un comité ético de datos. Había visto cómo diseccionaba líneas de log como si fueran literatura. Era uno de los pocos que realmente entendía la diferencia entre un algoritmo y una excusa. Era la mejor esperanza o el enemigo perfecto si Hanson le había comprado su lealtad. Guardó el sobre y se sentó en el suelo. El reloj marcaba las 16:27. La ciudad seguía sonando como cualquier otro viernes, pero en su mente todo crujía. Si alguien iba a abrir esa caja negra, era John Ho. La pregunta era si la abriría para iluminar o para enterrarla. John Ho llegó puntual. El reloj marcaba exactamente las 9 cuando empujó la puerta de cristal de la sala 15FA. Llevaba una carpeta de piel oscura bajo el brazo, sin portátil, sin mochila. Solo eso, y una mirada que Seo-jin recordaba bien, precisa, sin adornos, de quien observa sin emitir juicio. Así era él en el Comité de Ética de Datos y así parecía seguir siendo. Ya estaban sentados, Byung-ho, el CFO, con su gesto serio y la espalda recta como si cada reunión fuera una renegociación bursátil. Hye-jin, impecable, con tablet en mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y Ji-won, su antiguo mentor de compliance, sin siquiera dirigirle la mirada. La tensión en la sala no era visible, pero podía medirse en la forma en que nadie tocaba el café. John Ho saludó solo con la cabeza y se sentó.
A su lado, Nara, su asistente forense, sacó una libreta sin logo. El protocolo de apertura fue breve y casi quirúrgico. Examinaremos el despliegue de Quiet Index, solicitamos acceso completo a bitácoras de decisión, contratos con proveedores, versiones de modelo y matrices de entrenamiento. Byung-ho asintió lentamente. Acceso limitado según confidencialidad, ninguna descarga externa. No lo solicitamos para replicar, solo para verificar sesgos, trazabilidad y modificaciones manuales. El Consejo aprobó este análisis. La siguiente hora se redujo a intercambios técnicos, aperturas de logs, carpetas, tokens de acceso. Nara anotaba sin levantar la vista. Jong-ho pedía con cortesía, pero con la exactitud de quien sabe que cada minuto sin respuesta es una señal. Nadie levantaba la voz. En esa sala, el conflicto era otra cosa. Control narrativo, dominio semántico, presión sin gritar. A las 11:06, Jong-ho pidió una sala aparte. Le concedieron una temporal, aislada en el piso 16. Allí, con una laptop sin conexión externa, comenzaron el trabajo forense real. Nara desplegó una interfaz de variables. En la pantalla, una tabla titulada Feature List, Quiet Index V2.0. Las primeras entradas eran como un espejo oscuro. Slack Silence Ratio, 0.39. After Hours Email Delta, 0.33. PTO and Quarter Ratio, 0.27. Internet Search Keywords, Ombudsman, Sindicato. Event Attendance Rate, 0.21. Nara frunció el ceño. Esto no debería estar aquí. Estas variables son proxies no validadas. Técnicamente son legales, pero conceptualmente no hay defensa ética. Jong-ho asintió y pasó al siguiente bloque. Mostró un diagrama circular. Ahora mira esto. Seed List, 10 empleados marcados como riesgos reputacional durante la calibración inicial del modelo. ¿Reconoces este ID? El dedo apuntaba a uno solo. Seo-jin lo leyó en silencio. HMP 4217. Su número, su nombre, su historial etiquetado como caso de entrenamiento negativo. ¿Quién firmó esto?, preguntó sin levantar la voz. Jong-ho no respondió. Abrió un PDF guardado localmente. Nombre, addendum-quietindex-nayo.pdf. Página 2. Subtítulo. Autorización de piloto técnico bajo modalidad de señales pasivas. Firma al pie. Ji-won, Compliance Lead Officer. Seo-jin sintió un vacío concreto en el estómago. Ji-won, el mismo que la entrenó en trazabilidad de decisiones, el que insistía en documentar siempre los porqués. Él había estampado su firma para permitir que un algoritmo decidiera por encima de la trazabilidad. No dijo nada. No era momento de preguntas personales. Jong-ho la miró por primera vez como persona y no como expediente. Quiero tu versión, completa, sin adornos. Seo-jin respiró hondo. Contó todo, desde la negativa a maquillar el informe del proveedor hasta los correos enviados de noche mientras cuidaba a su madre, las cenas evitadas, la etiqueta de poco participativa, los silencios en Slack cuando no tenían nada que decir, el miedo constante a parecer poco alineada. Jong-ho no la interrumpió, anotaba, no reaccionaba. Solo al final tecleó un modelo inverso. Quitó 2 variables del cálculo y volvió a correr el score. Sin Slack Silence Ratio y After Hours Email Delta, tu puntuación sube a 0.79. En ese rango, el sistema no te niega acceso. El cursor parpadeó como un veredicto, silencioso, implacable. Volvieron a la sala 15FA cerca de las 13:10. Byung-ho estaba de pie, revisando papeles. Se sentó al verlos entrar. Auditor, ha concluido. Si hay sesgos, se corrigen. Si hay filtraciones, se sanciona. La empresa colabora. Hye-jin añadió con voz firme y cuidada. El NDA-17 protege a todas las partes. Lo que vean aquí debe seguir los canales formales. Ji-won permaneció en silencio. Apretó el bolígrafo entre los dedos. No levantó la vista. Jong-ho apoyó la carpeta sobre la mesa. Solicitamos una orden de preservación de evidencias, bitácoras, logs, matrices, historial de overrides. Si se alteran, se considerará obstrucción. Byung-ho sonrió por primera vez, sin alegría. Forense,
cuidado con sus palabras. El acceso que usted y su equipo han usado hoy no estaba aprobado por seguridad interna. Técnicamente, han violado política interna. Podemos revocar su acceso en cualquier momento. No fue una amenaza, fue una línea trazada en piedra. Más tarde, en una oficina más discreta, Jong-ho habló sin mirar a Seo-jin directamente. Mi firma evaluó a Midai Analytics hace 2 años. No implementamos su solución, pero hubo intercambio de memorandos. Byung-ho lo sabe. ¿Eso es un problema? Sí. Lo usará para desacreditar el informe. Dirá que tengo conflicto de interés, rivalidad comercial. Intentará desviar todo hacia mí. Seo-jin sintió cómo el peso del sistema no caía sobre ella sola. También caía sobre los que intentaban auditarlo. A las 18:43, su celular vibró con una notificación de calendario. 9. Firma de rescisión, sala 7C. Sin firma, sin contexto, solo eso. El tiempo entre ese mensaje y la siguiente mañana era la línea final antes del punto de no retorno. Y lo sabían ambos. No quedaba espacio para grises. El plan no nació de un impulso heroico. Nació de una necesidad quirúrgica, casi matemática. No se trataba de ganar, se trataba de dejar trazabilidad, de blindar la evidencia antes de que desapareciera, de convertir la sospecha en estructura. Jong-ho lo entendía mejor que nadie. A las 21:18 del domingo, redactó un memorando formal dirigido al Ombudsman Corporativo y a la Dirección Nacional de Supervisión Laboral. En copia, Sun Woo, ex jefe de Seo-jin, hoy consejero alterno en el Comité Ético del Consejo de Hansong. El documento no contenía adjetivos, solo campos técnicos. Solicitamos la preservación inmediata de las bitácoras asociadas a Quiet Index, incluyendo request_ID, timestamp, client_IP, MP_ID, features_hash, model_version, override_actor. Adjuntamos códigos hash SA256 de las copias forenses extraídas en contexto controlado, selladas en discos Worm con cadena de custodia documentada. Ese era el lenguaje que respetan los jueces. No apelaba a emociones, apelaba a protocolos. Mientras Jong-ho cerraba legalmente el perímetro, Seo-jin abría otra línea, testigos. Contactó primero a Ha-jun, proveedor externo de software al que, semanas atrás, se le había denegado la entrada al edificio pese a tener orden de compra activa. Riesgo reputacional fue la explicación verbal que recibió. Luego a Su Min, analista de People Analytics, que fue bloqueada de su cuenta de correo justo después de escalar una queja formal sobre horas extra no compensadas. Ambos accedieron a entregar capturas de pantalla, fechas, mensajes de rechazo del sistema. Ambos firmaron declaraciones breves, simples, pero cronológicas. Paralelamente, Do-kyung ejecutó lo que él llamó un canario técnico. Creó un usuario simulado con credenciales temporales. Durante 10 minutos, ese perfil navegó en silencio por los sistemas internos. No envió mensajes por Slack, buscó Ombudsman en la intranet, abrió documentos de política laboral. A los 12 minutos, el endpoint respondió /access_decision-hard_deny-true, La captura era clara. El sistema no esperaba conductas activas, esperaba conformidad pasiva. Lo demás lo interpretaba como desviación. El lunes a las 0:43, Hae-jin envió un último movimiento, no por correo institucional, sino por un correo privado con asunto, oferta final NDA 17 Extended. En el cuerpo, una carta de salida prefirmada. 12 meses de salario, carta de recomendación positiva y cláusula adicional. El empleado se compromete a no cuestionar públicamente mecanismos internos de evaluación algorítmica ni su implementación operacional. Jong-ho leyó esta línea en voz baja, luego la cerró con lentitud, como si fuera una hoja clínica. Esto es ilegal. Ningún NDA puede limitar derechos laborales fundamentales, ni en Corea ni en ninguna jurisdicción con marco democrático. No pueden hacerla firmar esto. A las 12:10, Seo-jin comenzó a bosquejar en papel lo que luego se convertiría en el corazón del dossier técnico. Lo tituló Mapa de flujo,
Política de veto algorítmico Quiet Index. Dibujó cada paso. Entrada por QR, bucket de logs en frío, bucket motor de inferencia de MIDAI, motor HR más seguridad física, HR overrides manuales, compliance validación pasiva, salida acceso denegado automático. Al margen escribió con bolígrafo negro: ¿Quién decide? Nadie da la cara, el algoritmo da la cara por todos. Dividió el documento en 6 secciones: contrato original con MIDAI, definiciones de métricas y umbrales, casos concretos documentados, lista de sesgos estructurales, trazabilidad de decisiones, propuesta de alternativas auditables. Todo quedó impreso y encuadernado, una copia en mano, otra encriptada y firmada digitalmente, subida a un almacenamiento externo notarial. A las 8:57, 3 minutos antes de la cita para firmar su salida, Seo-jin y Jong-ho entraron juntos a la sala 7C. Byung-ho ya estaba allí, de pie, con camisa blanca sin arrugas, un nudo de corbata perfecto y una expresión de control absoluto. No saludó, habló sin levantar el volumen. Señores, no hay tiempo para teatrales, o firmamos o escalamos. Jong-ho puso su carpeta sobre la mesa. Ya escalamos. Extrajo un documento con sello azul. Era la orden formal de preservación de evidencia firmada por 2 miembros del Consejo y recibida oficialmente por la oficina del Ombudsman Estatal a las 7:42. Hae-jin palideció apenas, no dijo nada. Byung-ho, sin sentarse, soltó su contraataque. Entonces es oficial. Accedieron sin permiso a servidores internos, manipularon usuarios de prueba, extrajeron capturas no autorizadas. Tendremos que notificar a Fiscalía. Pausa. Luego añadió con precisión quirúrgica: y usted, auditor, tiene conflicto de interés con MIDAI, evaluó a su competencia, no es independiente. La palabra fiscalía no necesitó alzarse, suspendida en el aire, funcionó como amenaza, como advertencia, como línea final. La atmósfera se volvió densa, el aire olía a litigio inminente. Seo-jin no pestañeó, no respondió, solo miró la carpeta abierta. El borde del precipicio estaba delante, y no había barandales. La sesión extraordinaria del Consejo fue convocada esa misma tarde, en una sala sin ventanas, con cortinas gruesas y agua servida en jarras de vidrio helado. Las sillas estaban dispuestas en círculo cerrado. Entraron primero los externos, 2 abogados corporativos de firmas distintas y un profesor de sistemas de la Universidad de Yonsei, especializado en ética algorítmica. No venían a escuchar una historia, venían a diseccionar una arquitectura. Jung-ho habló primero, de pie, sin notas, sin tono de denuncia, solo con la sobriedad de quien entiende que una exageración contamina la verdad. Quiet Index no es un filtro de seguridad, es un sistema de control reputacional basado en proxies socioconductuales. No está respaldado por una política aprobada, no tiene revisión humana obligatoria y su implementación viola derechos fundamentales de acceso laboral y permanencia. Nara repartió copias impresas de un informe. No hubo proyección. Cada página hablaba sola. Tablas, ratios, visualizaciones. Entre los hallazgos, uno en negrita. Tasa de falsos positivos superior al 17% en empleados con carga de cuidado familiar. Penalización por silencio en Slack correlacionada con ausencia en eventos corporativos. Empleados con uso legítimo de licencias médicas aparecen sistemáticamente en los percentiles de riesgo alto. El profesor de sistemas leyó en silencio, luego preguntó con voz templada: ¿este sistema es replicable en condiciones independientes? Jung-ho entregó su análisis inverso y la evidencia generada con el usuario simulado que Do-kyung había armado la semana anterior. Mostró logs, capturas, tiempo de respuesta del sistema. La decisión de Hard Deny se activa en menos de 10 minutos ante patrones que no están vinculados con seguridad física ni desempeño. Esto es ilegal. El abogado externo hojeó lentamente el adendum firmado en mayo. Al llegar a la segunda página, alzó las cejas al encontrar la firma. ¿Compliance autorizó esto? Ji-won sostuvo la mirada solo 5 segundos, después bajó la vista. Sabíamos que había riesgo. Byung-ho presionó con un KPI muy claro: menos ruido, menos incidentes. Hae-jin pidió autorizaciones manuales para casos delicados. Yo firmé un piloto. El sistema se desplegó sin revisión.
No se defendía, no pedía perdón, era una confesión, en voz neutra, y dolía más por eso. Byung-Ho intervino con la calma de quien calcula en márgenes. Los mercados castigan los escándalos, no las decisiones internas. Mi deber es proteger valor. Quiet Index ha reducido demandas, ha eliminado casos de fricción. Es un blindaje operativo. El profesor golpeó el papel con el dedo índice, seco. También ha roto carreras. El valor no es solo capitalización bursátil. He-jin, que hasta ese momento se había mantenido en silencio absoluto, levantó la mirada y lanzó su última defensa. Los que se quejan siempre tienen historias. ¿Vamos a confiar más en su relato emocional que en un modelo basado en datos? Antes de que alguien respondiera, Su-min, de pie al fondo de la sala, pidió permiso para intervenir. Lo hizo sin levantar la voz. Me bloquearon por pedir pago de horas trabajadas. Mi historia no es una opinión, son planillas y correos. El modelo me clasificó como riesgo por enviar mensajes después de las 22. Ha-jun, desde la puerta, levantó un sobre. Yo traía una orden de compra firmada. Me negaron el ingreso. Tengo la captura. El silencio que siguió fue el de una estructura rompiéndose sin hacer escándalo. El veredicto llegó al final de la sesión. 3 decisiones, cada una con peso. 1. Rescisión inmediata del contrato con Midai Analytics por uso de proxies no autorizados y tratamiento automatizado sin salvaguardias éticas. Embargo operativo de Quiet Index. Auditoría externa de todas las decisiones tomadas desde su implementación. 2. Remoción de Byung-Ho de su cargo como CFO, suspensión inmediata de He-jin y de Ji-won hasta la determinación completa de sus responsabilidades. 3. Adopción de una política interna de índices explicables. Ningún sistema algorítmico podrá afectar accesos, promociones ni despidos sin notificación previa, revisión humana documentada y derecho de apelación con respuesta obligatoria en 5 días hábiles. Además, compensaciones proporcionales a quienes puedan demostrar daño directo. Las primeras medidas, restitución de acceso, limpieza de registros internos y revisión de las decisiones pasadas con afectación severa. Para Seo-jin, la justicia llegó con forma de regreso, pero no de vuelta. Le restauraron acceso, su nombre quedó fuera del índice, su expediente fue corregido, pero no volvió a su antiguo equipo. La ubicaron en una nueva unidad, pequeña, de baja visibilidad, pero con mandato claro. Debía liderar la creación de un tablero público de decisiones internas, un sistema con trazabilidad abierta, indicadores comparables, revisión ciudadana de políticas de personal. La primera noche, Jun-Ho la encontró trabajando, sentada frente a una pantalla con 5 pestañas abiertas. «No te vas a casa. Quiero que esto viva aunque yo me vaya». Él sonrió con cansancio. «Te esperan meses de guerra con Haití. No van a querer soltar ni un log sin pelear». Seo-jin encogió los hombros. «Prefiero esa guerra a la otra, la que nadie ve». Días después, He-jin apareció en el pasillo, recogiendo sus objetos personales. Llevaba una caja sencilla, sin escolta. Al cruzarse la miró. «Creías que yo era el monstruo. Yo creí que podía proteger a la empresa de otro invierno». Seo-jin no bajó la mirada. «Nadie te obligó a usar mi nombre como semilla. No hubo disculpa, solo una pausa sin lenguaje. La historia seguiría, pero en otras bocas, en otros comités». Un mes después, el portal de Hansong publicó un documento inusual para el tono corporativo, Manual Abierto de Decisiones Sensibles. Establecía criterios explícitos, plazos de revisión, canales de apelación con seguimiento trazable. La palabra Quiet Index no aparecía, tampoco tarjeta negra, pero su sombra estaba enterrada en cada página. En la intranet, un hilo quedó fijado. Corporativo, puntuación secreta me veta, auditor forense cambia todo. Ya no era un rumor, era un caso de estudio. No épica. Arquitectura. La noche que Seo-jin subió el primer lote de datos al nuevo sistema público, recibió un mensaje de su madre. Una foto de una sopa humeante y, dibujado con salsa, un pequeño corazón. Sonrió, sentada en su cocina estrecha, con el ventilador girando lento sobre su cabeza. Afuera, la ciudad seguía girando con sus tarjetas verdes, rojas, grises. Y dentro, por primera vez en mucho tiempo, el lector de su puerta parpadeó en verde. No porque el sistema lo permitiera, sino porque alguien, al fin, había cambiado la regla.